Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchísimas gracias. Gracias por estar en este momento. Gracias a los amigos y hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Queremos decirle con todo nuestro corazón, gracias por sintonizarnos, por vernos cada domingo, por seguirnos. Esta es Iglesia Punto de Gracia. Estamos ubicados en Gresham, Oregon, aquí en Estados Unidos. Si alguna vez están aquí de pasada o de viaje, no duden en visitarnos. Aquí vamos a recibirle como en casa. Vamos a continuar con la serie de mensajes. Ustedes tienen sus boletines, por favor. La serie de mensajes que estamos llevando se llama Los problemas que amenazan el matrimonio. Hoy vamos a ver el quinto mensaje. Ya hemos dado 4 mensajes más. Hoy vamos a ver por qué los hijos comienzan a dominar. ¿Sabía usted que muchas veces hay problemas y dificultades porque los hijos muchas veces son la causa o el motivo? No son todos. Quiero decirle con todo mi corazón a los hijos que nos están escuchando, vamos a hablar hoy de ustedes de una manera positiva. Vamos a hablar de una manera elegante. Vamos a hablar de una manera real, la verdad, y al mismo tiempo a los padres. El mensaje está dividido en 2 secciones. Primero vamos a hablar de los hijos y en segundo lugar vamos a hablar a los padres. Hay consejos para ambos lados. Yo soy padre de 2 hijos, tengo más de 20 años de casado, puedo entender un poquito la situación y cómo es que hay amenazas dentro del matrimonio cuando nuestros hijos no se están portando bien. Habían 2 hermanitos, una familia, una pareja que tenían 2 hijos. Estos 2 hijos, uno de 8 años y otro de 9 años. Y estos 2 niños de 8 y 9 años eran terribles en el barrio, completamente. Siempre estaban metidos en problemas. Siempre en el barrio ya los conocían y lo sabían, y cada vez que sucedía algo duro, difícil, eran ellos. Todo lo apuntaban a ellos porque eran tan terribles estos 2 hermanitos de 8 años y de 9 años. Así que un día la mamá supo que un pastor o el pastor del barrio donde vivían era experto y tenía éxito en disciplinar a niños. Así que la mamá dijo, voy a visitar al pastor del barrio y le voy a decir que ponga en disciplina o discipline y me ayude con mis 2 hijos. Se fue la mamá, habló con el pastor y decidieron en que la mamá tendría que enviar a la oficina del pastor a los 2 niños. La mamá tomó la decisión primero de enviar al niño mayor, al de 9 años. Así que lo envió a la oficina del pastor, que estaban en el mismo barrio. Y cuando llegó, el niño estaba sentado. El pastor, con una voz ronca, fuerte, autoritaria, le pregunta al niño de 9 años, ¿dónde está Dios? El niño de 9 años no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Por segunda vez le pregunta al pastor y le dice, ¿dónde está Dios? Y el niño se quedó estupefacto, no sabía qué decir. Por tercera vez el pastor se acerca, se levanta frente al niño que estaba sentado. Por tercera vez le pregunta de una manera más fuerte, más autoritativa y le dice, ¿dónde está Dios? El niño se quedó asustado, se levantó del lugar, huyó de la oficina, salió corriendo, llegó a su casa, se metió en su cuarto, cerró la puerta y después de unos segundos su hermanito menor de 8 años golpea la puerta. Le abre el hermano, cerraron la puerta, el hermanito menor le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? El niño mayor le dice, estamos frito, mi hermano. Frito. ¿Por qué? Porque Dios se ha perdido y ellos están pensando que nosotros lo tenemos. Increíble. Y muchas veces los niños son así. Muchas veces las criaturas están pensando y piensan las cosas de otra manera o de otro sentido cuando se les pregunta o se les pide una respuesta a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que está tratando de muchas veces dañar o destruye el matrimonio, hablando ya en materia de los hijos? Todo inicia con caprichitos que son muy consentidos. Todo empieza desde temprana edad
A los 7 años ya, cuando se les ha consentido todo a los 2 niños del barrio, por ejemplo, entonces ellos le dan órdenes ya a sus padres, le exigen, le chantajean hasta cumplir sus objetivos, y eso es triste. Para muchas personas, todo este tipo de niños, para muchas personas son niños malcriados. Pero ¿sabes una cosa? Para la psicología moderna, o para los psicólogos modernos del siglo XXI, no les llaman niños malcriados, sino que los dominan como niños tiranos, donde reclaman, hacen berrinches, exigen, piden todo lo que quieren. Son la clase de hijos que reclaman y demandan todo lo que quieren, y si los papás les dicen que no, entonces ellos se convierten en los niños malos, no solamente del hogar, sino también en el barrio, como estos 2 niños que acabamos de ver. La policía de Texas, escuche bien esto, allá en Texas, en Houston, Texas, distribuyó un panfleto, o sea, una propaganda, una publicidad, y ellos decían esto en esta propaganda. Ellos decían: ¿cómo criar hijos delincuentes? Ese era el título que se distribuyó en los panfletos en Houston, Texas. Y ellos daban allí algunos puntos de cómo criar hijos delincuentes. El primer punto es este. Voy a leer lo que distribuyó la policía de Houston, Texas. Número 1, para ser un hijo delincuente, dele a su hijo todo lo que pida. De esta manera, su hijo crecerá pensando que tiene derechos a obtener todo lo que desea. Segundo punto, ríase cuando su hijo diga malas palabras. De esta manera, su hijo crecerá pensando que el vocabulario sucio divierte a la gente y se esforzará por aumentar más sus malas palabras. Increíble. El tercer punto, jamás lo conduzcas a las cosas de Dios. De esta manera su hijo, cuando crezca o cuando sea adulto, decidirá creer en todo lo que él quiera. Incluso podría llegar a ser un ateo. 4. No le reprendas, no le disciplines por su mal comportamiento. De esta manera, su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Número 5. Recoja todo lo que su hijo desordena. De esta manera, su hijo crecerá creyendo que otros deben de hacerse cargo de sus responsabilidades. 6. Permítale ver cualquier programa en la televisión. De esta manera su hijo crecerá con una mentalidad enfermiza. 7. Traten de pelearse delante de sus hijos. De esta manera, sus hijos no se sorprenderán cuando tengan que divorciarse. 8. Por último, dele a su hijo todo el dinero que desea. De esta manera, su hijo crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Y al final de este panfleto termina una nota diciendo así: siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él o para ella. Increíble. Cuando yo leí esto por primera vez, dije, oh, wow, aquí hay claves que hay que voltear eso y hacer todo lo contrario que la policía de Houston puso en publicidad. La pregunta es, ¿por qué los hijos se portan así? ¿Por qué los hijos comienzan a dominar el hogar? Tome su boletín, por favor. ¿Por qué los hijos comienzan a dominar dentro del hogar? En primer lugar, por el alto índice de divorcios. El divorcio es algo que no se debe de hacer.
El divorcio no debe de suceder. Dios no creó el matrimonio para que existan los divorcios. Por eso es mejor que antes de casarse decidan las parejas hablar del tema de una vez por todas y se decidan antes de casarse. Eso es importantísimo. Cada 30 segundos hay un divorcio aquí en Estados Unidos. Imagínense, más de 27 millones de hijos esta misma noche se estarán acostando sin alguno de los dos padres ahí en la casa. La mayoría de los divorcios hacen que el papá o que la mamá dejen a cargo el hogar a sus hijos o al hijo más mayor y comienzan entonces el hijo mayor a dominar porque quedan al mando de sus hermanos más pequeños y sabes una cosa, se sienten entonces ellos con más autoridad y no solo con sus hermanitos menores, sino que también incluso ya se sienten con autoridad sobre sus padres. Y ese es un peligro muy grave que pone en amenaza los matrimonios. En segundo lugar, ¿por qué los hijos comienzan a dominar? Por el uso excesivo del internet y la televisión. Steve Jobs, el padre de Apple, quien creó Apple, y muchos otros CEO o CEO, prohíben que sus hijos usen demasiada tecnología. ¿Sabías tú que él prohibía a sus hijos, porque ya está muerto, que usen mucha tecnología? Steve dijo estas palabras: he vivido de primera mano los peligros de la tecnología y no quiero ver que eso le pase a mis hijos. Increíble. Y cuando él dijo, he visto o he vivido los peligros de la tecnología, ¿sabe a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la pornografía, se estaba refiriendo al acoso, se estaba refiriendo al bullying que existe en el internet. Eso trae problemas en el matrimonio. Es peligrosísimo. Siempre aconsejo a los padres, no le des a tus hijos, por lo menos hasta que sea mayor de edad, un smartphone o un celular con acceso a internet. No se lo des. Lo aconsejo como amigo, te aconsejo como amigo y le aconsejo siempre a los padres. Es muy peligroso, le estás dando un arma de doble filo, ya sea para que se lo penetre en su propio cuerpo o ya sea para que se pueda defender. Es bien peligroso. Así que, padres, siempre les diré lo mismo. Steve Jobs, imagínate, el padre de la tecnología y de Apple, prohibía a sus hijos y tenía solamente minutos y horas al día determinados donde sus hijos podían tener acceso a cualquier tipo de tecnología para ingresar en el internet. Así que imagínate, mucho más, con más razón nosotros. Es un consejo que siempre le estoy dando a los padres. ¿Por qué? Porque lo que dijo Steve Jobs, es seguro que pueden entrar en la pornografía, pueden estar siendo acosados o siendo usos del bullying. Es muy peligroso. Eso hablamos con respecto al internet. Con respecto a la televisión, es que a pesar que las familias están juntas en una misma sala o en un mismo cuarto o en una misma casa, la televisión está buscando la manera de que haya poco afecto familiar, aunque estén juntos. La televisión entretiene demasiado. El 53% de los adolescentes no tienen en Estados Unidos ninguna reglas en cuanto a mirar la televisión. 53%, no hay reglas en los adolescentes y en los jóvenes. Un niño promedio, si gusta escríbelo, esto es importante, mira más de 4 horas diarias de televisión. Y vamos a ver los resultados. Cada año un niño pasa 1,653 horas en la televisión y solamente 900 horas en la escuela. ¿Te fijas ahora los resultados de las cuales nosotros estamos cosechando? ¿Y por qué si permitimos eso en nuestros hogares son
problemas que amenazan nuestro matrimonio? Las estadísticas nos dicen a nosotros que debemos de prevenir antes que lamentar. Décadas de investigación y de estudios han demostrado que ver programas de televisión pesados puede conducir a consecuencias de salud bien serias. Hoy, por ejemplo, la comunidad americana médica está diciendo esto y ha expresado sus preocupaciones porque la gente es más agresiva, chismosa y envidiosa a causa de la televisión. Es un peligro muy grave si no tenemos el control sobre el televisor. Un niño, al terminar la elementary school, por ejemplo, 10 años de edad más o menos, ha visto 18,000 muertes en la televisión. Eso sin contar el Xbox, el PlayStation y todos los juegos que pueda él tener en su casa y tenga acceso. Al llegar a los 18 años, ya una persona madura prácticamente casi, ha visto 200,000 actos de violencia en la televisión, calculando que está mirando 4 horas diarias, como dije al inicio. ¿Cómo mirará Dios todo esto? Pregúntele a su vecino. ¿Cómo mirará Dios todo esto? Todo el tiempo que pasamos en la televisión. Y si no estamos mirando cosas que nos construyen. Especialmente estamos hablando de los hijos. Las estadísticas para los adultos es otra. Estamos hablando para los niños, adolescentes y jóvenes hasta 18 años. Imagínese eso. Por eso es que los hijos quieren dominar el hogar, quieren dominar el matrimonio, porque ellos lo que miran quieren hacerlo, quieren imitarlo. El televisor, escriba esto por favor si gusta. El televisor instruye, construye y destruye. El televisor instruye, construye y destruye. Increíble. Al mismo tiempo el televisor forma, informa o deforma. Lo repito, forma, informa o deforma. El problema no es la cajita negra. El problema somos nosotros. El problema está en el corazón. A mí me gustaría tener un televisor plasma, último modelo, ya lo vi, es redondo, ya no es plasma, ahora es un redondo curviado, y me gustaría tener uno de unos 60, 80 pulgadas. Y no hay nada de malo en eso. Yo le recomiendo, cómprese uno de esos, así sus vistas van a descansar y no se las va a destruir. Yo quiero comprármelo. ¿Por qué le digo esto? El problema no es el aparato, no es el televisor. El problema está en nosotros, en nuestro corazón. El problema está en nosotros como padres, que pongamos límites en cuanto a mirar el televisor. En tercer lugar, ¿por qué los hijos comienzan a dominar? Por el dominio del idioma inglés. Muchos hijos se sienten superior a sus padres y toman ventajas porque saben el idioma de tomar decisiones incluso dentro del matrimonio. Para los que vivimos aquí en Estados Unidos y muchos de nosotros como padres que venimos, nuestra lengua materna no es el inglés sino el español, entonces nos cuesta a nosotros y nos toma tiempo, nos toma años aprender el inglés, pero el problema está que puede amenazar el matrimonio cuando los hijos sí saben. Porque nacieron aquí o van a la escuela de aquí, lo aprenden inmediatamente, lo aprenden rápido, pero ellos se creen con superioridad y es muy peligroso cuando un hijo no es educado, cuando un hijo no es comprensible con sus padres. Son soberbios, piensan que saben más que los papás y empiezan a tomar decisiones que son incorrectas. Es peligroso. Eso ha amenazado a matrimonios. Yo he tenido parejas en consejería que nos hemos dado cuenta
parte de los problemas de separaciones e incluso de divorcios y peleas diarias que tienen los matrimonios han sido porque son hijos que se creen ya que lo saben todo porque dominan el idioma y sus padres aún todavía les hace falta. Eso es peligroso. Hay que dar gracias a Dios, hijos, si tienen la oportunidad de aprender el idioma con más facilidad que nosotros como padres. Hay que dar gracias a Dios. Hay que ayudar a papá y mamá. Hay que ser comprensibles, hay que tener paciencia, hay que ayudarles en los casos más extremos, hay que traducirles con la verdad, con la realidad. Yo he escuchado casos de hijos que traducen a veces los que le conviene a ellos, y eso es triste. Yo he visto casos de esa manera. En cuarto lugar, ¿por qué los hijos comienzan a dominar? Por el descuido de la vida espiritual. Dios dio a nosotros, papá y mamá, la responsabilidad de la enseñanza espiritual en el hogar. Por eso aquí en Punto de Gracia hemos diseñado un estudio bíblico para los grupos pequeños. Aquí vamos a iniciar con un material que se llama Vida Nueva en Cristo. ¿Y sabes qué? Empezamos con 6 lecciones de quién es Cristo. ¿Por qué en grupos pequeños nosotros estamos buscando? La semana pasada hubo una reunión con los anfitriones. ¿Y por qué les motivamos a ustedes que sean parte de los grupos pequeños? No viva solo durante la semana. Tenemos grupos pequeños, hay mesa de información. Usted puede inscribirse. Le asignarán un lugar más cerca de su casa donde usted pueda disfrutar. Hemos diseñado aquí grupos pequeños. ¿Para qué? Para motivar a los padres. Para preparar a los padres para que tomen tiempo necesario y a fondo para conducir a sus hijos a Cristo. El deber más importante de un padre y una madre es conducir a sus hijos a Cristo. ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a hacer? Sea parte de grupos pequeños. Inscríbase en la mesa de información. Allí le vamos a enseñar. Usted allí va a aprender. Entonces usted, cuando ya termina las 6 lecciones de Cristología, que es la que vamos a iniciar ya, vamos a empezar, usted puede enseñarle el consejo de Dios a sus hijos. Usted puede enseñarle sobre el bien y el mal, sobre el pecado, sobre el castigo, sobre el arrepentimiento, sobre la fe, la santidad, la ira contra el pecado, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Todos esos son conceptos básicos que un padre debe de aprender para enseñarle a los hijos. ¿Y cómo aprende un padre? Involúcrese en grupos pequeños. Ayúdeme, por favor, dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿ya estás inscrito para un grupo pequeño? Pregúntele, por favor, ayúdeme, tenga la bondad, pregúntele, ¿ya te inscribiste para un grupo pequeño? Que a propósito, yo voy a abrir mi grupo pequeño. Yo ya hablé con una persona antes de que se termine el año, en diciembre, y le dije, quiero que seas parte de mi grupo pequeño. Quiero hablar con otras familias, los que quieran ser parte de mi grupo pequeño. Voy a abrir un grupo pequeño también en mi hogar, en mi casa. Así que es importantísimo porque así aprenden los padres. Así podemos ayudar a nuestros hijos. Una niña le preguntaba a su papá y le decía, papá, ¿de dónde nosotros venimos? El papá le dijo, mira, pues bueno, nosotros venimos del chango y ¿sabes qué? Venimos de la ameba y luego invertebrados y luego cuadrúpedos y luego nos hicimos peces y luego nos hicimos monos y ya estamos aquí y así venimos. La niña se quedó pero muy pensativa, corrió donde de la mamá y le pregunta, mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá le dice, bueno, nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó y comenzó ella a hablarle de las cosas de Dios. Entonces la niña le dice, mamá, pero mi papá me dijo otra cosa. Papá me dijo que nosotros venimos del chango y ya estamos aquí. La mamá entonces le responde y le dice, bueno, tu padre te contó del lado de él, yo te conté de mi lado. Increíble. Los padres muchas veces no saben dar el consejo de Dios. Va un hijo y le pregunta, no seamos como el padre que le dice que venimos del chango. ¿Por qué? Porque no sabía. Aquí en Punto de Gracia, en grupos pequeños, los vamos a entrenar a todos ustedes, los padres, para que enseñen a sus hijos. ¡Qué bendición es eso! Eso es una bendición muy, muy, muy grande
Gracias a Dios, increíble. Entonces tienen en sus boletines, ¿qué clase de padre debo de ser? Si ya sé que los hijos pueden amenazar mi matrimonio o por qué dominan, ¿qué clase de padre yo debo de ser? En primer lugar, no un padre indiferente. Los padres indiferentes son padres que tienen una actitud despreocupada, una actitud inmadura, padres teenagers. Se aíslan de sus hijos, los dejan solos, casi siempre con las niñeras o con los abuelitos, y ven a sus hijos como una carga, lo ven como una molestia, y para cualquier cosa o algo los encargan y los dejan. Aun cuando no están haciendo nada en casa, no quieren estar cerca de sus hijos, porque para los padres indiferentes, sus hijos son una carga. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué palabra se refería? A la palabra de Dios. Dios aconseja a nosotros los padres que usemos las Escrituras para aconsejar y ayudar y guiar a nuestros hijos. El doctor Agnan dijo estas palabras. Él es el profesor de psiquiatría de la Universidad de Medicina en Harvard. Él dijo estas palabras: los padres indiferentes les roban a sus hijos los buenos sentimientos paternales. Generalmente, dijo él, no escuchan ni les prestan atención a sus hijos. ¿Y sabes qué? Los padres indiferentes no hacen lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7. ¿Quieres saber cómo actúan o qué hacen los padres diferentes? ¿Quieres saber qué es lo que dicen los padres indiferentes? Te voy a dar 3 puntos de un padre indiferente. Si escucha de estos 3 puntos algo, entonces eso es ser parte de un padre indiferente. Los padres indiferentes hablan así: hazlo solo. ¿No ves que estoy ocupado? Otras: no te ayudaré. Pídele a otra persona que te ayude. Un tercer punto hablan los padres: santos cielos, no hagan tanto ruido. Mejor váyanse afuera a jugar, si no los castigo. De esa manera hablan los padres indiferentes. ¿Y saben qué? Y todas estas frases o formas, estos son los efectos que van a producir en sus hijos de padres indiferentes. ¿Qué producen los padres indiferentes en sus hijos al decir estas frases? Producen rebelión, producen muy poca motivación en sus hijos porque les va mal en las escuelas. Les produce a sus hijos baja autoestima por la falta de instrucción. En segundo lugar, ¿qué clase de padre debo de ser? No un padre permisivo. Es peligroso también ser un padre permisivo. Los padres permisivos sí son cálidos y sí apoyan a sus hijos, es verdad, pero, diga conmigo, pero son débiles en establecer reglas y límites. Es verdad que los apoyan, es verdad que son amorosos, son cálidos, pero cuando se trata de establecer reglas o de poner límites, son completamente débiles. Dice Proverbios, capítulo 22, el versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Increíble. Aquí la instrucción no es solo en las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, no se está refiriendo solamente a las cosas de Dios, sino que también se está refiriendo en su carrera. ¿Qué carrera va a tomar? Hay que apoyarlos. Se está refiriendo en su noviazgo. Hay que aconsejarlos cuando ya están enamorados. También se está refiriendo en su futuro. Hay que enseñarles a ahorrar dinero. Cuando la Biblia está hablando allí, instruye al niño en su camino, sí es verdad que se refiere en las cosas de Dios, pero también es verdad que se refiere al otro lado de la balanza. Las cosas, el futuro, el noviazgo,
el estudio, la profesión, con quién me voy a casar, qué debo elegir, las decisiones que va a tomar en la vida. Todas esas cosas son importantísimas. Y los padres, en cambio, permisivos, son padres que solamente tratan las instrucciones, que no tratan de corregir, que no tratan de poner límites, y eso es peligroso. Los padres permisivos así hablan. Ellos dicen: ya es medianoche, pero puedes quedarte más tiempo viendo la televisión. No importa, mi chiquilín. Puedes quedarte hasta las 2, 3 de la mañana. Son padres permisivos. Los padres permisivos también hablan así: por favor, hijo, no te enojes conmigo. Estás armando un problema. No te enojes conmigo, por favor. Así hablan los padres permisivos. Otra forma, dicen ellos: te veo muy cansado. No hagas las tareas de la escuela. Y mañana le diré al maestro que estás enfermo. No las hagas. Y son padres permisivos. Y es triste eso, ¿verdad? Ahora, y estos son los efectos que le causan a los hijos por ser un padre permisivo. Por ejemplo, los hijos piensan que pueden manejar todas las cosas sin la ayuda de sus padres. Otra, los hijos desarrollan un sentimiento de inseguridad. Son niños y son jóvenes, son adultos y son esposos y son abuelos inseguros. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Cambian de opinión, cambian de parecer, y eso puede traer problemas en el matrimonio. Los hijos de padres inseguros aprenden a manipular a sus padres porque las reglas en casa no son firmes, no son consistentes, y aprenden. Ellos lo saben, las técnicas de manipular a los padres, porque los padres son permisivos. Los hijos que tienen padres permisivos sienten poco respeto de sí mismos. Eso es triste. ¿Y sabes qué? Porque no han aprendido el control y a dominar sus deseos personales. Y eso es un peligro. Yo no quiero que mi hijo sea indeciso y que no aprenda a dominar sus sentimientos, sus deseos personales, y tome decisiones incorrectas que más adelante les va a tocar llorar y arrepentirse de aquello, y borrón y cuenta nueva. Pierden meses, pierden años, pierden reputación, pierden trabajo, pierden credibilidad y pierden algunas otras cosas. En tercer lugar, para terminar, entonces, ¿qué clase de padre debo de ser? Sí, un padre amoroso y firme. Los padres amorosos y firmes son equilibrados porque aplican la disciplina con amor y el amor con disciplina. Lo repito, los padres amorosos y firmes son efectivos, son buenos, son firmes, son equilibrados. ¿Por qué? Porque aplican el amor con disciplina y la disciplina con amor. Eso es importante. Esa es la clase de padre que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sabes qué? Estos padres sí ponen reglas, sí ponen límites, ponen normas claras, definidas para sus hijos, pero esas reglas, esas normas, esos límites no dañan a los hijos. Son padres que aplican con amor todas estas reglas y estas firmezas. Estos padres hacen lo que Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 7 y el verso 11. Dice así la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es verdad, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o disciplinados. Este es el paso más difícil para mí, el ser un padre amoroso y ser un padre firme al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Porque no siempre
quiero disciplinar a mis hijos. Yo tengo 2 hijos, pero tengo que hacerlo. No siempre quiero hacerlo, me duele hacerlo, porque solamente deseo verlos felices. Pero es necesario hacerlo y tengo que hacerlo. Toma tiempo enseñarle a nuestros hijos los límites, no llegar tarde a la casa, poner una hora para llegar a casa, las claras advertencias cuando desobedecen, por ejemplo, un límite establecido, un tiempo para tales cosas, tienes media hora para esto, 2 horas en esto, puedes ver la televisión 1 hora, puedes estar jugando con tu juego electrónico 40 minutos o puedes ir a la internet media hora, 40 minutos, pero no a solas en tu cuarto encerrado. En la sala debe de estar, allí la computadora no debe de estar en ningún cuarto, debe estar en la sala. En el cuarto no debe haber una televisión, debe estar en la sala. Yo os aconsejo a las parejas cuando se van a casar, ¿vas a tener un televisor en tu cuarto? Y allí está la respuesta, les digo, no lo tengas, roba la energía, te roba la energía mental, te roba la energía en tu vida, tu corazón. El cuarto es un lugar sagrado, un cuarto bonito, donde tenemos que estar con las baterías bien cargadas, donde podemos conversar, platicar sin que el televisor nos robe la comunicación, el gozo, el amor, la conversación, los toques. El televisor no debe de reemplazarlo. No es fácil para los padres ser amorosos y ser firmes. Por otro lado, los padres amorosos y firmes también brindan apoyo, un tiempo especial para escuchar a sus hijos, son flexibles y están dispuestos también a escuchar a sus hijos. Acuérdese, amor con disciplina y disciplina con amor, allí está la clave. Los padres amorosos y firmes hablan así. Cuando estemos calmados, le dicen a sus hijos, cuando estemos calmados, conversaremos sobre lo que hay que hacer. Dicen también, cuando has llegado tarde a la casa, campeón, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Los padres amorosos y firmes hablan así. Me gustaría que te quedes levantado más tarde, pero es mejor que te vayas a dormir porque es bueno para tu salud. Los padres amorosos y firmes hablan así. ¿Practicaste la clase de piano? Hemos quedado de acuerdo en que no habrá cena hasta que practiques 1 hora tu clase de piano. Practícalo y te tendremos calientita la comida. Los padres amorosos y firmes hablan así. Sé que estás agobiado de trabajo y esta vez te ayudaré. Luego pensaremos de qué otra manera tú puedes hacerlo mejor. Los padres amorosos y firmes hablan de esta manera. ¿Dices que las demás niñas estarán allí? Ok, por favor, explícame y dame todos los detalles. Quiero más información. Los padres firmes y amorosos tratan de esta manera. ¿Cuáles son las reacciones que tienen los hijos que tienen padres firmes y amorosos? Es que los hijos respetan la autoridad en la escuela, en el gobierno, en la iglesia, en el lugar donde ellos están. Aprenden a respetar la autoridad. Es peligroso, es muy peligroso cuando un hijo se ha criado sin padres, al menos desde pequeños. Para los jóvenes que se quieren casar, asegúrense bien. Si vienen sus novios o novias de padres divorciados, o si se criaron sin padres y no tuvieron una buena educación con quienes los criaron, eso hay que tomar en cuenta. El background de la persona, de su estilo de vida es importante antes de llegar al matrimonio. Muy, muy importante. Yo he tenido casos en consejería de personas, de jovencitas y jovencitos que se criaron sin padre y no respetan al gobierno, las leyes, a los líderes de la iglesia, no los respetan. Y yo les digo, yo te entiendo y yo te comprendo porque te criaste sin padres, sin reglas, sin límites, y yo te entiendo porque eres así,
¿Por qué te portas así como te portas? Jóvenes, hay que tener mucha atención, hay que saber elegir con quién nos vamos a casar. Y es bueno asegurarnos que esas cosas antes de llegar al matrimonio estén aclaradas, estén listas. Otra cosa de los hijos que tienen padres firmes y amorosos, tienen mayor interés en la fe de sus padres. Quieren imitar la fe de sus padres. Ven a sus padres como sus héroes espirituales. Los quieren imitar. Eso es bueno. Otra cosa que producen los hijos que tienen padres firmes y amorosos es que hay menos probabilidades de que nuestros hijos se unan a grupos rebeldes. Otra probabilidad es que el apoyo cálido y los límites hace que el niño se respete a sí mismo, tenga confianza en sí mismo. Otra cosa que produce es que los niños viven más contentos porque han aprendido a controlarse gracias a los padres firmes y amorosos. Viven más contentos. Su mundo es más seguro porque saben que existen límites que no se pueden violar. Ellos saben y comprenden del por qué hay reglas y límites en este mundo en el cual nosotros vivimos. Dios es un Padre. Dios es un Padre amoroso. El Salmo 103, verso 13, dice así: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Dios es el Padre Celestial. Él se preocupa por todo lo que tú necesitas. Él se preocupa por todo lo que a usted le sucede. Él ya lo vio. Él vio lo que le hicieron a usted en esta semana. Él lo observó todo. Él lo sabe todo. ¿Y sabes qué? Él se preocupa de cada detalle y situaciones que pasan en tu vida. Eso incluye los biles de la luz, del agua, de la casa, la comida. Eso incluye tu bienestar. Eso incluye, cuando se preocupa Dios como un padre, de prevenirte del peligro. Un carro viene hacia ti, pero ¿sabes qué? Él pone su mano y desvía el vehículo para cuidarte, guardarte, protegerte, guiarte. Eso incluye a Dios como Padre. Dios desea salvarle hoy. Y si alguien que está aquí aún no tiene a Dios como Padre, en otras palabras, no es un cristiano evangélico, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios le trajo a este lugar porque quiere salvarle. Dios quiere salvar tu vida. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba en la cruz abrió sus brazos y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, quiso decirte, dijo a ti, a tu vida, te llamó la atención y te dijo: te perdono porque no sabes lo que haces. Y en esta tarde, una tarde más maravillosa, puede ser la tarde de tu vida. Ven a Cristo en este momento y dile: Señor Jesús, yo quiero ser un hijo tuyo, no solo una creación. Quiero ser un hijo. Allí donde están, cierren sus ojitos, por favor. Oremos. Dios, gracias porque nos enseñas cómo ser mejores hijos y cómo ser mejores padres. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, los amigos que nos están mirando quieren recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, quieren que Dios se convierta en un Padre amoroso que los quiere amar y proteger y cuidar, repitan conmigo estas palabras: Señor Jesús, vengo a ti, abro mi corazón, he escuchado tu palabra, quiero convertirme en tu hijo, que tú seas mi Padre Celestial. Me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús, te recibo con todo mi corazón. Amén.